Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar con nuestra clase de geometría, con la temática de volumen de algunos cuerpos geométricos y vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de volumen de pirámides y prismas y pirámides, ¿listo? Bueno. Primero que todo, pues vamos a ver un concepto de qué es el volumen, una interpretación. Dice, el volumen de un cuerpo es el espacio físico que ocupa. Esa definición ustedes ya la han trabajado en química, la han trabajado en física. Para que exista el volumen dentro de la relación de geometría, hay tres situaciones numéricas que son, primero, el, el largo, permítanme, apago acá cámara, listo. Tres dimensiones. Tenemos acá el largo, tenemos el ancho y el alto. Por eso se habla que son cuerpos de tres dimensiones. El prisma rectangular recto es el cuerpo más representativo por tener sus lados perpendiculares. Recuerden que la palabra perpendicular es que forma ángulo de 90. La unidad del volumen es el metro cúbico. Entonces, es como el estándar. Si a mí me dan un ejercicio, de pronto por allá en física, o cuando veamos optimización por allá en cálculo, si a mí me dan la unidad en centímetros cúbicos, yo tengo que automáticamente pasarlas a metro porque es el estándar. Y un metro cúbico equivale a que es un cubo de arista de 1 metro. Recordemos, por allá en la primera clase vimos que la arista es el pliegue de la unión de dos caras, este elemento. ¿Listo? Entonces, volumen es el cuerpo que ocupa, es el espacio que ocupa un cuerpo. Bien. Cuando el cuerpo geométrico no es sólido, sino es hueco, entonces aparece aquí un concepto llamado capacidad. ¿Sí? Imagínense ustedes una caja vacía. Si esa caja vacía está totalmente forrada, digámoslo así, puedo determinar un volumen. Pero si yo abro esa caja y empiezo a almacenar alguna serie de elementos, pues ya voy a tener otro concepto que es capacidad. ¿Qué capacidad tiene un cuerpo? O sea, ¿qué cantidad de materia, llamémoslo así, cabe dentro de él? Ese es el concepto de capacidad. ¿Listo? La unidad de capacidad es el litro. Entonces veamos, ojo, la del volumen es el metro cúbico, pero la de capacidad es el litro. Entonces, el litro tiene una equivalencia matemática. El litro equivale a un decímetro cúbico. Y aquí ya se estarán ustedes empezando a preguntar, profe, ¿cómo así? O sea, un decímetro cúbico, ¿cuánto es? ¿Cómo yo convierto un decímetro cúbico? Recuerden que si yo multiplico acá, por ejemplo, centímetros de esta ancho, centímetros de esta profundidad y centímetros de esta altura, cuando yo multiplique centímetros por centímetros, tengo centímetros cúbicos, ¿cierto? O sea, tengo una unidad de volumen. Llegaron dos estudiantes, Omar Carrillo. Bien, listo. Listo, entonces tengo acá centímetros cúbicos. Y estos centímetros cúbicos, si yo quiero pasarlos a litros, pues por lógica, debo hacer una conversión para llegar ¿a dónde? A decímetros cúbicos. Esto ustedes a la fecha, chicos, ya lo deben saber. Más sin embargo, si no lo saben, pues yo les traje aquí un ejercicio para explicar esa situación. Primero que todo debemos conocer cuáles son los múltiplos y los submúltiplos. Recuerden que los submúltiplos son las unidades menores. ¿Listo? Unidades menores. Y los múltiplos son las unidades mayores. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos y submúltiplos? Los submúltiplos son estos, el decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Y las unidades mayores son el decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Listo? Ahora, ¿qué equivalencia hay? Entonces, siempre la relación es por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque cuando yo hablo en metros lineales, la equivalencia que hay de este cuadro a este cuadro vale 10. Pero si yo elevo ese 10 a la 3, pues me da
1000. Por eso es que ustedes observan estos valores de 1000 en 1000 en la parte superior. ¿Listo? Y lo mismo en la parte inferior. Entonces, siempre las equivalencias, cuando yo vaya a ir de una unidad menor a una unidad mayor, también su equivalencia va a ser de 1000. Ya lo van a comprender mejor con un ejercicio. Ever, te escucho. Profe, o sea que si un decímetro cúbico equivale a un litro, entonces un metro cúbico equivale a 1000 litros. Correcto, Ah, correcto. ok, ok, ya Muy bien, entendí. excelente. Esa es la interpretación. Muy bien, Ever, ahí y por tu Gracias, profe. participación. Listo. Entonces, veamos acá en un ejercicio para los chicos que tienen. Nos piden acá que tenemos que convertir 5 hectómetros, pero esos hectómetros los tengo que pasar ¿a qué? A metros cúbicos. Entonces, ¿cuál viene a ser el procedimiento? Llegó Omar Carrillo, llegó Chávez. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, yo me ubico acá en hectómetros y tengo que ir de hectómetros ¿hasta dónde? Hasta metros. Ah, muy bien, tengo que ir desde hectómetros hasta metros. Y para llegar desde hectómetros hasta metros hay 1000 por 1000, pero 1000 por 1000 es 1.000.000. Por eso tomo ese 5, lo multiplico por 1.000.000, me da 5 millones y son decímetros ¿qué? Cúbicos, ¿cierto? Lo que nos decía Eder. Ah, profe, significa que si yo tengo 5.000 decímetros cúbicos, es lo mismo que tener, perdón, 5 millones de decímetros cúbicos es lo mismo que tener 5 millones de litros. Esa es la forma de convertir desde, digamos, todas las unidades de volumen a las unidades de capacidad. Se pasa todo a decímetros cúbicos y luego ustedes lo pasan a litros. ¿Listo? Esto se vio, tuvo que haber visto usted. Profe, ¿Sí? una pregunta. O sea que esas son las unidades de medida que usan en una producción, digamos, para silos y así. ¿Para qué, perdón? Para silos. Sí lo son que Los tanques grandes donde alojan la ley, cualquier producto depende, sí, pues. sí, así es como se hacen las conversiones y eso. Por eso es también hay una equivalencia. Cuando tú tienes, por ejemplo, eh, 1 kilogramo, ¿cierto? O una capacidad, creo que 1000 litros, un litro sí es. El litro kilogramo también hay una relación. Y es que si tú tienes 1 litro de agua y ese litro de agua vas y la pesas en una báscula, tú coges en una bolsa, colocas el litro de agua, la amarras y vas y la pesas en una báscula, ese litro de agua pesa 1 kilogramo. Y esa es también la conversión, digamos, que existe entre capacidad con relación a peso o a masa. ¿Listo? Eso se trabaja también mucho en física. Veamos otro Una ejemplo. pregunta. Sí, O sea que, bueno, cuando sacamos los 5 millones de decímetros cúbicos, luego se pasa a los 5 millones de litros, o sea, es lo mismo, o sea, esos mismos números y siempre se pasa a litros. sí. Desde que estén decímetros cúbicos, sí, porque mira la equivalencia, Laura. 1 litro es un Ah, decímetro cúbico. Si tú tienes 10 litros, ¿cuántos decímetros cúbicos tienes? 10, 10 decímetros cúbicos. Y si tú tienes 100 decímetros cúbicos, ¿cuántos litros tienes? 100 100. litros. Listo. Entonces, Ah, ok. primera, Pero, profe, sí, porque digamos en el anterior, donde dice convertir 5 hectómetros al cubo, bueno, a metros cúbicos, porque al final dieron decímetros cúbicos? porque, Porque hay que convertirlo. perdón, sí, tienes toda la razón, aquí es metros. Mm, Ok. entonces ahí no daría Tendría, 5 ahí millones de faltarían, acá litros. nos faltarían, sí, Juanita, acá nos faltarían 3 ceros si voy a ir a decímetros cúbicos. Tienes toda la razón, claro. Mm, Veamos porque en el ejercicio me pedían metros, ¿cierto? Entonces, para llegar a metros, solo necesito 6 ceritos. Serían 5 millones. Pero si voy a pasar ya a decímetros, necesitaría otros 3 ceros. Sí. Muy bien, gracias por la apreciación. Yo tomé esa diapositiva ahí. Bueno, listo. Corrijo ahí, por favor, chicos. Entonces, si voy a pasar de hectómetros a metros, multiplico. Ojo, multiplico. Aquí la X lo dice. Multiplico hectómetros por 1.000.000. ¿Listo?
Pero como fuimos hasta decímetros, entonces tendría que multiplicar era por 1000 millones, o sea, con 3 ceros. El proceso inverso, cuando yo voy de una unidad menor a una mayor, no multiplico, sino divido. Ojo, línea de abajo, curva de abajo. Si a mí me dicen pase de milímetros a kilómetros, entonces tengo que dividir. Si me dicen de centímetros a metros, tengo que dividir. Cuando voy de un submúltiplo de una unidad pequeña a una unidad mayor, divido. Veamos acá el ejercicio. Convertir 543 centímetros, ¿cierto? Convertir 543 centímetros, o sea, voy a hacer acá, y los tengo que convertir ¿a qué? A decímetros. Entonces, ¿qué significa que tengo que dividir por cuánto? Por 1000. ¿Listo? Ustedes toman su calculadora, dividen por 1000 y eso nos da 0.543. ¿Qué puede pasar si yo quiero convertir? Si alguno por favor tiene una calculadora ahí, le agradezco me haga ese ejercicio. Si yo quiero convertir 57 centímetros cúbicos, los deseo convertir, por ejemplo, a kilómetros cúbicos, ¿por cuánto tengo que dividir? Ojo, voy de centímetros ¿hasta dónde? Hasta kilómetros. ¿Por cuánto dividiríamos? Por 5000. No, 5000. 15, ¿no? ¿Con cuántos No, ceros? por 15 ceros, 15 3, ceros, ¿no? 6, 9, 12, 15. Con Entonces, hasta 15 aquí ceros, sería 1 profe. millón, sería dividir por 1000 billones. Y si ustedes hacen esa división, por allá les va a aparecer algo que se llama notación científica. ¿Algún estudiante que haga eso? 5.7 exponente elevado a la menos 12. Ah, perfecto, gracias, Gabriel. Entonces nos queda 5.7 por 10 a la menos 12. Y ustedes por allá en física tuvieron que haber visto notación científica. Ah, pero esto nos falta aquí la unidad. Serían kilómetros cúbicos. Entonces, A mí me dio a la menos 14. a ver, hagámoslo acá. 10 a la menos 14, profe. Ah, ok. Menos 14. Listo. Bueno, ahí se corrige. Entonces, chicos, ¿qué podemos observar acá? Que nuestro volumen o el volumen de nuestro cuerpo también nos puede dar en notación científica y esto no es de asustarse. Recuerden, por allá en física ustedes vieron, cuando el exponente es negativo, la cantidad significa que es muy, muy, muy pequeña. Pero cuando el exponente es positivo, significa que es una cantidad muy grande. ¿Listo? Esto lo traje pues para recordar alguna de las situaciones que se nos pueden presentar en los diferentes tipos de pruebas para los cuales nosotros aplicamos. Bien, pero no nos salgamos del tema, vamos a continuar con nuestra parte de Profe, volumen. espera. Dime. Profe, entonces en el primer ejercicio, como ahora dio 5 millones metros cúbicos, entonces queda lo mismo 5 millones de litros. ¿Por qué no cambia? Quedaría 5.000 millones. Vamos a hacer el primero, ¿listo? Nos dice acá, voy a escribirlo acá y ustedes por favor, calculadora en mano, 15 hectómetros, ¿cierto? Es que el ejercicio nos lo planteó a metros, pero yo lo calculé en decímetros, perdón. Vamos a pasar 5 hectómetros y los vamos a calcular en decímetros cúbicos. Pregunto, ¿multiplico o divido? Multiplicas. Multiplico, porque voy de una mayor a una menor. Ahora, vamos a ver por cuánto multiplicamos. ¿Estoy en dónde? En hectómetros, ¿cierto? Y de hectómetros voy a ir hasta dónde? Hasta decímetros, ¿cierto? Acá. ¿Por cuántos ceros tengo que multiplicar? 15. ¿15? No, 9. por 9. 5 billones. 9. 9. Estoy acá. Serían 5 1000 billones. millones. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 5.000 millones. Ah, muy bien, listo. Y ahora sí vamos a contestarle a Laura. 1.5 por 10 a la 10. Sí, da 5 por 10 a la 9, sí, también. Es notación científica. Significa que es un 5 con 9 ceros, o sea, 5.000 millones. Y si yo le pregunto a Laura, tengo 5.000 millones de decímetros, ¿cuántos litros tengo? Pues lo mismo. No, profe, Muy pero es bien. que, o sea, eso ya entendí.
Pero es que como en la respuesta del primero daba 5 millones metros cúbicos, entonces también se pasa a la misma cantidad de litros. No, porque para poder convertir a litros, primero tengo que pasarlo a decímetros. ¿Sí? O sea que no se puede primero hallar el litro. Siempre que ustedes vayan a calcular litros, tienen que convertir lo que les den a decímetros cúbicos, sea multiplicando o sea dividiendo. ¿Listo? Ustedes siempre tienen que llegar acá, a decímetros cúbicos. Y cuando, si a usted les dio 10 decímetros O cúbicos, sea, son 10 litros. ¿Sí? o sea que se pasa de hectómetros a metros y luego de metros a decímetros, ¿sí? Sí, vendría a ser como el Ah, ok. ejercicio. Siempre y cuando les pidan capacidad, ¿no, chicos? Porque si les piden el solo volumen, déjenlo en centímetros. Si ya les Profe, preguntan qué capacidad tiene, entonces sí lo transforman, ¿vale? ¿Los escucho? es que hay algo que no entendí muy bien. Digamos, nos dan una medida en centímetros. ¿Se podría pasar de unidades de medidas normales como centímetros, metros a centímetros Lineales. cúbicos? Esas se llaman lineales. ¿Sí? Eso, de lineales Recuerden, a cúbicos. para hacer la relación capacidad, ¿sí? Para hacer la relación capacidad-volumen, se tiene que estar trabajando en cúbicos, ¿sí? Si tú quieres, por ejemplo, decir, yo tengo 20 centímetros cúbicos, ¿cuántos centímetros lineales hay? Entonces tiene que hacer algo que se llama el desarrollo de la figura, el desarrollo del volumen, que es lo que uno trabajaría en la siguiente temática. ¿Listo? Porque no es directamente, no se puede hacer a través de conversiones, pero es un procesito más largo, pero si quieres, yo te podría explicar más adelante. ¿Listo? Voy a Muchas continuar, gracias, chicos, profe. porque nos quedan, es que el tiempo en internet es mucho más rápido, no sé por qué. Bueno, viene acá principio de Cavalieri, él era Bonaventura Cavalieri, era un matemático italiano, y él hizo un raciocinio muy lógico, muy práctico, que dice, si dos cuerpos tienen la misma altura, ojo, si tienen la misma altura, esta H, dos cuerpos tienen la misma H. Aquí estoy hablando de prismas, ¿no? Recuerden la definición, un estudiante que me diga qué es un prisma. Que sus lados son rectángulos. ¿Y cuántas bases tienen? 2. Dos. Perfecto, muy bien. Entonces, Cavalieri dijo, si nosotros tenemos prismas, aquí los llama secciones o algo, dice, si tienen prismas que tienen la misma área, sin importar sea rectangular, trapezoidal, triangular, hexagonal, si tiene la misma área, tanto arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y tienen la misma altura, se concluye que los tres tienen igual volumen. ¿Listo? Y es lógico. ¿Por qué? Porque volumen se define como el área de la base multiplicado por la altura. Ustedes dentro de sus infografías tuvieron que haber escrito esa fórmula. Entonces, saben de qué estoy hablando. ¿Qué dice acá? Si el área de este triángulo es igual al área de este hexágono y es igual al área de ese paralelogramo, si es el área igual y tienen la misma altura, significa que esos cuerpos tienen el mismo volumen. Ese es el principio de Cavalieri, por si de pronto les sale allá en algún test, alguna situación. Bueno, seguimos acá. Áreas de polígonos, entonces vamos a entrar a la parte del volumen, calcular volumen. Para calcular volumen, importante, ustedes ya espero que no hayan olvidado en esta cuarentena estas lindas fórmulas que nosotros trabajamos y que ustedes por allá de forma verbal las expusieron. Entonces tenemos acá un prisma. Jamás las olvidaríamos. Muy bien en castellano, yo sé que sí. Tenemos acá, esto es un prisma triangular. ¿Por qué prisma triangular? Porque su base es un triángulo. Entonces, ¿qué nos dan? La altura del triángulo, la altura basal del triángulo, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá. Nos dan este lado y nos dan esta altura. ¿A qué decir igual el volumen? El volumen dice, calcule el área primero de la base. ¿A qué es igual el área de la base de un triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces ustedes la ven acá. Miremos acá. Base por altura. Entonces, ¿cuánto sería? 6 por 8.
48 y 48 dividido en 2 me da ¿cuánto? 24. ¿Listo? ¿Qué multipliqué? Base, o sea, estoy hablando del triángulo de abajo. Esta base por esta altura de este triángulo, 6 por 8, 48. Encontré el área de esto, 48 dividido en 2 me da 24. Esta base equivale a 24. Y lo multiplico por la altura, que es 12. ¿Cuánto me da? 288. Y ese es el volumen de nuestro prisma. Veamos acá otro ejemplo. Voy a tomar ahora no un prisma triangular, sino un prisma cuadrangular o rectangular, que su base es un rectángulo. Entonces, ¿qué es el área de un rectángulo? Entonces, base por altura. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar 9 por 7, 63. ¿Listo? Ya tengo la medida de esta base, ¿cierto? Ahora lo multiplico por la altura, que es 13, y 63 por 13 me da 819. Si ustedes se dan cuenta, el juego o la técnica consiste en lograr encontrar primero el área de mi base. Si yo ya tengo el área de mi base, cojo la altura, lo multiplico y demás. Sigamos ahora acá. Cambiémosle la base. Ya no es una base ni triangular ni cuadrangular, sino es una base, en este caso, este es un prisma pentagonal. ¿Por qué pentagonal? Porque su base, oh Dios, nos quedan 10 minutos. Su base es un pentágono. Entonces, cuando a ustedes les dan pentágonos, hexágonos, septágonos, dodecágonos, bueno, en fin, todo eso, siempre deben trabajar con el apotema. El apotema es la distancia que hay del centro a la mitad de un lado. Ese dato siempre se lo tienen que dar. Entonces, recordemos a qué es igual el área de un pentágono. Entonces, es perímetro por apotema sobre 2. Aquí nos están dando el lado. 7.265. La altura es 14 y el apotema es 5. Entonces, yo empiezo a calcular primero el área de la base. ¿Cuánto es? Perímetro por apotema. Pero recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados, o como es un polígono regular, multiplicación por el número de lados. Tengo este 7.265, lo multiplico por 5. ¿Por qué lo multiplico por 5 para los chicos? Porque esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. O sea, acabo de encontrar el perímetro. Y ahora el perímetro lo voy a multiplicar por el apotema. ¿Cuánto vale el apotema? 5. Por eso es que aquí me aparecen los dos 5. Si fuera un hexágono, multiplicaría acá por 6. Si fuera un heptágono, por 7. ¿Listo? Realizamos la operación, realizamos la multiplicación. 7 por 5 nos da 36.325. Luego lo multiplico por 5, ¿cierto? Y lo divido entre 2. Eso me da 90.8125 décimos. Y finalmente lo multiplico por la altura, que es 14. ¿Listo? Y nos daría acá un total de 1.271 centímetros cúbicos. Importante, estudiantes, siempre que las unidades sean las mismas. Si hubiese aquí, por ejemplo, un decímetro cúbico, ese decímetro tendría que haberlo pasado a centímetro y ahí sí calcular el volumen. Bueno, si ustedes se dan cuenta... Una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿por qué tenía dos 5? Que decía por 5 y otra vez por 5. Porque el perímetro son 5 lados. Recuerden que el perímetro es suma de todos los lados, pero si son polígonos regulares, por allá en las formulitas que ustedes decían, el perímetro es tomar la medida del lado. ¿Cuánto vale la medida de este lado? Ah, la medida de este lado vale 5, ¿sí o no? Perdón, la medida de este lado vale 7.265. ¿Y un pentágono cuántos lados tiene? 5. Por eso yo multiplico ahí por 5. ¿Listo? Esto es lo que se llama perímetro, que es lo que está aquí en nuestra fórmula. ¿Listo? Y lo tengo que multiplicar ahora por el apotema. ¿Cuánto vale el apotema? Aquí está, 5. Y por eso es que me sale por 5 por 5. ¿Listo, chicos? Vamos a pasar ahora a pirámides. Entonces, el volumen de una pirámide dice que es el área de la base por la altura dividido entre ¿qué?
3. Es el mismo jueguito. ¿Qué deben calcular? ¿Qué diferencia hay? En los prismas, el volumen es área de la base por la altura. Estoy hablando de prismas. Pero cuando ya llego a calcular la pirámide, pues simplemente voy a pasar y divido esa misma fórmula entre 3. ¿Listo? Debe tener en cuenta, por favor, las mismas bases. Si es una pirámide trapezoidal o cuadrada o pentagonal, bueno, en fin. ¿Listo, chicos? Y esta es la forma global. Entonces, vamos a pasar rápidamente al taller. ¿Ustedes tienen su guía? Sí, señor. Listo. Dentro de la guía, vamos a mirar los 200 ejercicios que hay para hoy. What? No, mentiras, mentiras. Es en broma, es en broma. Vamos a hacer, son como 6, 7 ejercicios. Voy a dejar de compartir acá. Documentos rápidamente. Carpeta, ustedes son grado 11. Geometría, clases virtuales 11. Y tenemos guía de trabajo. Listo, voy a compartir aquí, voy a dejar de compartir aquí pantalla. Zoom, y con eso les doy la indicación, la explicación de lo que van a hacer en la guía. Listo, tenemos acá nuestra guía. Bien, aquí hay algunas fórmulas que ustedes las acabaron por ahí de trabajar. Y este es el anexo 1. Lo que ustedes tienen que hacer son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios, no más. ¿Listo? ¿Qué volumen tiene una piscina rectangular? Ojo, de 18 metros de largo, 10 de ancho y 2.5 de profundidad. Me están dando las 3 dimensiones, realizan la multiplicación y ojo, luego me preguntan cuántos litros caben en ella. Entonces, transforman ese resultado de metros cúbicos a decímetros y obtienen la cantidad de litros. Ya lo explicamos. Segundo, calcular el volumen de un prisma de base triangular que tiene lado 6, altura de la base 3 y altura del prisma 8. Ahí se guían por el ejercicio. Hallar el volumen de un prisma triangular de altura 8. Bueno, y tienen, aquí ya nos dan el área, miren. Tienen, cuya base tiene una área de 12 centímetros cuadrados. O sea, ya tienen el área de la base, únicamente lo multiplican por la altura y obtienen el volumen. Calcula el volumen de un prisma triangular de 18 centímetros sabiendo que la base es un triángulo equilátero de 6 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí tienen que aplicar por ahí un poquito de Pitágoras. Este lo voy a dejar ahí para que ustedes, es como el ejercicio más analítico que hay. ¿De quién? De teorema de Pitágoras. Calcular el volumen de un prisma hexagonal. Ojo, ya es un prisma hexagonal, pero me están dando el área basal, o sea, ya tengo el área de la base. No tengo ni que sacar apotema ni sacar perímetro. Ya me dan el área de la base y me dan la altura. Y finalmente el 10 dice el volumen de un prisma de 16 centímetros de altura y base cuadrada de 128. O sea, me están dando la base y la altura es simplemente multiplicar. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la explicación para el día de hoy. Permítanme, voy a dejar de grabar y hacemos la aclaración de dudas.